que van a tener conmigo. Y en la clase es carcinoma de endometrio. Otro tema importante en ginecología, porque el carcinoma de endometrio es una entidad frecuente y la vemos a diario y es una de las consultas frecuentes que ustedes deberían de conocer. Y la edad media del diagnóstico es a los 61 años. Se da en posmenopáusicas. Hay un 20% que no son posmenopáusicas, son perimenopáusicas o son mujeres más jóvenes. Pero en realidad el porcentaje mayor se lo llevan las pacientes posmenopáusicas. Es decir, que frecuentemente las pacientes posmenopáusicas van a tener carcinoma de endometrio. Y la incidencia del cáncer de endometrio es alta. Según las regiones, según los países, juega el carcinoma de endometrio con el carcinoma de cuello a ver quién tiene la prevalencia de los mayores carcinomas que se presentan. En las poblaciones que tienen más control, porque se hacen más Papa Nicolau, y ustedes ya deberían saber que el carcinoma de cuello se puede hacer el screening con el Papa Nicolau y la colposcopía, ¿saben? Entonces, detectando HPV rápidamente, curás, Camila, el HPV y evitás que se produzca el carcinoma de cuello. Entonces, en las poblaciones que tienen mayor control, que se hacen más Papa Nicolau y colposcopía, que hacen más consultas ginecológicas, disminuye el carcinoma de cuello, se ve poco, y aumenta el carcinoma de endometrio. Entonces pasa a ser segundo en la frecuencia con que los carcinomas aparecen en las mujeres. El primero es el carcinoma de mama, como vimos, y el segundo, en algunas circunstancias, pasa a ser el segundo carcinoma de mama, del carcinoma de la mujer. Es decir, que el carcinoma de mama es el más frecuente carcinoma en la mujer, y en algunas regiones el carcinoma de endometrio pasa a ser la segunda causa de cáncer en la mujer. Así que es una entidad frecuente. ¿Y qué pasa con los estadios al diagnóstico? El estadio 1 lo encontramos en el 72% de los casos. Un montón, chicos. Así que esto no es como el carcinoma de mama, que lo podemos encontrar en cualquier estadio, ¿eh? O muchas veces el carcinoma de cuello, que también los encontramos en estadios avanzados. Aquí el diagnóstico lo hacemos inicialmente en etapas tempranas, en más de un 72%. Y después va aumentando la frecuencia y se va haciendo distinta en los distintos estadios. Pero por lo tanto, es una entidad en donde nosotros hacemos un diagnóstico temprano, María, ¿sabes? En forma temprana lo detectamos. Y sí. Sí, siempre los estadios es por la gravedad de la enfermedad. El estadio 1 es el más inicial y el estadio 4 es el más avanzado. Por eso los encontramos siempre, o la mayoría de las veces, en los estadio 1. ¿Y qué pasa con la sobrevida? El estadio 1 ¿Doctor? Sí, se cortó. Se cortó. Ah, bueno. tiene una altísima mejoría. Doctor, perdón que te diga, sí. pero estaba cortado. Sobrevidas a los 5 años. Ahí. Te Sí. cortó, sí, en el título. Acá. ¿Me escuchan ahora? ¿Estamos bien? ¿Lo están viendo? Sí, Sí, ahora sí. Entonces, la sobrevida a los 5 años, fíjense que en el estadio 1 es entre el 82 al 93% en las mujeres posmenopáusicas. Así que la sobrevida, como lo detectamos en edad temprana, también tiene una alta sobrevida. Es decir, que las mujeres que nosotros detectamos en forma temprana el carcinoma de endometrio, como habitualmente ocurre, tienen una muy buena sobrevida. Por lo tanto, es una entidad de buen pronóstico.
¿Y qué pasa? La mayoría de los casos de carcinoma de endometrio aparecen relacionados con una estimulación estrogénica crónica del endometrio. ¿Qué pasaba en mama, Leonel? Sí, lo mismo también, ¿no? Lo mismo cuando había una estimulación estrogénica crónica del endometrio, ¿qué pasaba también? Estimulaba la producción de las células carcinomatosas. Entonces el carcinoma de endometrio está relacionado con la estimulación estrogénica, pero no todos. Hay algunos que están relacionados con los estrógenos y otros que no están relacionados con los estrógenos. ¿Qué pasaba en mama, Gonzalo? ¿Todos eran receptores positivos? Claro. Entonces en mama pasa lo mismo. Hay algunos carcinomas que son estimulados por los estrógenos, es decir, las células son sensibles a la proliferación neoplásica del estímulo hormonal, y otros que no. Es lo mismo que el mama. Y todos los factores que el mama hacían que estimulen la parte estrogénica, pasa lo mismo con el carcinoma de endometrio. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos, ya empezamos a ver dos grandes grupos. Uno que están relacionados con los estrógenos y otros que no lo están. En realidad, los que están relacionados con los estrógenos comienza de una hiperplasia, son mejores diferenciados y tienen un pronóstico más favorable. Y Camila, ¿qué pasaba de mama? Era distinto, ¿no? Los que estaban relacionados con los estrógenos eran peores. A ver, ¿vos te acordás que había unos luminales Sí. que tenían receptores de estrógenos y progesterona que eran positivos? Sí, no, los peores son los HER2. Los que son peores son los positivos en HER2. De HER2. ¿Y los que tenían los receptores estrogénicos positivos, cómo eran? ¿Buen pronóstico o mal pronóstico? Mejor pronóstico, sí, mejor pronóstico. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo que mama, ¿no? Porque en mama, cuando tenían receptores estrogénicos positivos, tenían buen pronóstico. No importa si te equivocaste, pero esto sirve para aclarar. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en mama. Cuando tienen receptores o están relacionados con los estrógenos, tienen un buen pronóstico, igual que los de mama. Y estos que están relacionados con los estrógenos comienzan de una hiperplasia. Entonces la estimulación estrogénica crónica, igual que el carcinoma de mama, producen las hiperplasias y nos van a dar la mayor cantidad de los carcinomas de endometrio y van a ser los que tienen un mejor pronóstico. Estas hiperplasias de endometrio son importantes, porque la hiperplasia es una proliferación de células endometriales, algunas de las cuales, no siempre, no todas las hiperplasias, llevan o pueden producir un carcinoma de endometrio. ¿Ustedes se acuerdan el cuadrito que vimos, ese cómo en los canalículos en mama iba aumentando la cantidad de células? Bueno, en los carcinomas epiteliales pasa siempre lo mismo. No cambia el tema. Aparece en uno de las células endometriales, aparece una hiperplasia, aparece una producción. Recuérdense del cuadrito que yo le hice con los canalículos, con las células, cómo iban avanzando. ¿Qué es una hiperplasia? Un aumento de la cantidad de células. ¿Sí? Hiperplasia, aumento de la cantidad celular. Después, cuando esa hiperplasia aumenta, esas células se convierten en típicas, sigue un crecimiento, pero de todas células normales, pero en otros casos ese aumento de células empieza a haber deformaciones displásicas y anaplásicas en las células que pueden transformar un carcinoma. Entonces, por eso es importante aquellos que son estrógeno dependientes, porque producen antes que el carcinoma hiperplasias
del endometrio, y algunas de esas hiperplasias son hiperplasias atípicas, es decir, tiene células que no son normales. Y estas hiperplasias de endometrio se caracterizan generalmente por un sangrado uterino anormal, leucorrea, dolores cólicos. La edad es la perimenopausia y tiene un examen ginecológico negativo, porque, ¿entendés, María? Si hay un aumento de células en el endometrio, vos no lo vas a ver con el examen ginecológico, es milimétrico. ¿Sí? Ok. Esta es la etapa previa, así que no lo vamos a encontrar en la menopáusica, la vamos a encontrar en las pacientes perimenopáusicas, antes de la aparición de la frecuencia del carcinoma de endometrio. Y como les contaba, estas hiperplasias son de dos tipos. Las hiperplasias sin atipía, es decir, que ese crecimiento celular es solo de células normales, y ahí no pasa nada, porque crecen todas células normales. Ahora, cuando esas células de crecimiento se transforman en atípicas, ahí es donde esa hiperplasia típica puede producir en un 23%, no demasiado, pero pueden producir esas hiperplasias atípicas, un carcinoma de endometrio. Doctor, entonces son lesiones precancerígenas. Por supuesto, son lesiones precursores. Ahora, las hiperplasias ductales atípicas, no las típicas. Ok. Y como lo decía recién Leonel, las lesiones precursoras hacen que nosotros podamos hacer prevención. ¿Sí o no? Porque si encontramos una hiperplasia atípica de endometrio, ¿cómo lo podemos prevenir? A ver, Rafaela, ¿cómo lo podemos prevenir? Suponte que viene una mujer con perimenopáusica, tiene 45 años, con 2 chicos, y empieza a tener menstruaciones irregulares, algo de flujo. Pensamos que puede ser una hiperplasia o le hacemos un examen por sus metrorragias o por sus alteraciones del ritmo menstrual, le hacemos un raspado o le hacemos una biopsia de endometrio y nos da una hiperplasia ductal atípica. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Loana? ¿Qué podemos hacer? Tiene el diagnóstico de hiperplasia atípica. Ductal atípica, sí, hiperplasia atípica. Sí. ¿Y qué hacemos? Bueno, biopsia, ¿no? Biopsia, ya está, es una hiperplasia atípica. Ah, sí, bueno. Tiene que ver el estadio, cómo está el estadio. No, acá no hay estadios porque no es un carcinoma, es una hiperplasia. Ah, bueno, es una hiperplasia, sí. Y acompañar, no sé. Acompañar para ver. Acompañarla hasta la casa, decís vos, lo bueno. No. Gabriela, ¿qué te parece que podemos hacer en este caso? No sé, doctor, hacer algo para que no... Podría ser una histerectomía porque Pero está claro, María, perimenopáusica. pero claro, si es una lesión que nos puede producir un carcinoma, es una paciente de 45 años que ya tiene 2 hijos, le hacemos una histerectomía y estamos evitando que se produzca un carcinoma. Por lo tanto, el carcinoma de endometrio tiene una prevención, sí, cuando detectamos hiperplasias ductales atípicas o hiperplasias atípicas. Y cuando la detectamos, ¿qué le hacemos? Le hacemos la histerectomía y le sacamos los ovarios también. Entonces, la conducta en las hiperplasias ductales atípicas es una histerectomía total. Anexo histerectomía total. Anexo histerectomía total. ¿Estamos, Luana? Sí, pero si no, si tiene 35 años. ¿Una qué? Si tiene 35 años y quieres tener hijos todavía, ¿qué haces? No, ahí se puede hacer distinto, pero recordá que las hiperplasias ductales atípicas no es de mujeres jóvenes. Sí, ¿Te acordás que te dije que eran perimenopáusicas? Sí. Porque se adelantan unos pocos años al carcinoma de endometrio, ¿entendés? Entonces, generalmente, cuando lo detectamos, son mujeres mayores de 45 años. Bueno, sí. No, te cuento. Después vamos a ver el tratamiento del carcinoma de endometrio en las mujeres jóvenes, un tratamiento conservador que tenemos. Doctor,
Y si son células que están bajo influencia de estrógeno, tamoxifeno no podría ayudar. Miren, esperá que voy a hacer una cosita, porque tengo el volumen un poquito bajo y no te escucho bien. Ahora sí, Leonel, contame, decime. Son células que están bajo influencia de estrógenos, tamoxifeno podría ayudar en este caso. No, en este caso el tamoxifeno no tiene. Porque recordá que yo te dije que el tamoxifeno es un modelador selectivo de los receptores de estrógeno. Y como es un modulador selectivo de los de estrógeno, ¿en dónde estimula? En los receptores de estrógeno de la mama, por eso es selectivo, no en los receptores de estrógeno de todo el organismo. Si no, vos le estás inhibiendo el estímulo estrogénico a todos los lugares del organismo, ¿entendés? Por eso es selectivo el tamoxifeno, porque actúa solo en la mama. Es cierto que también actúa en el endometrio, pero mucho menos. Bueno, porque yo leí que tenía un poco de acción en endometrio, por eso pregunté. Sí, está muy bien, Leonel, por eso yo te aclaraba recién. En realidad, corta a la gran mayoría de los receptores de estrógeno en la mama. Y en el endometrio, muy pocos. Por eso se dice que el carcinoma de endometrio, como es un modulador selectivo el tamoxifeno, estimula muchas veces a los receptores del endometrio y aumenta el riesgo del carcinoma de endometrio. O sea, que empeora ao invés de Claro, ayudar. sería como al revés. Por eso las pacientes de mama que toman tamoxifeno, tenemos que hacerle una ecografía ginecológica anual para ver si ese endometrio no está creciendo. Vale, gracias por la explicación, doctor. Entonces, como vos decías bien, son lesiones precursoras, por lo cual nosotros podemos hacer prevención. ¿Y cómo? Detectando hiperplasias atípicas y haciéndole la histerectomía. ¿En mama se hace un screening poblacional, Leonel? Sí. Claro, ¿con qué? Con mamografía, Porque así la ecografía. detectamos, muy bien, porque así la detectamos en forma temprana y en forma temprana hacemos un tratamiento en estadios más iniciales. Perfecto. Pero con el carcinoma de endometrio no hacemos screening. No agarramos a toda la población y le hacemos una ecografía ginecológica para ver cómo está el endometrio. Eso no sirve. ¿Por qué? La cantidad de mujeres posmenopáusicas que hay son un montón. El hecho de hacerle ecografías a todas esas mujeres, que son millones de mujeres, y hacérsela una vez por año, la cantidad de carcinoma de endometrio que vamos a encontrar es muy pequeña. ¿Sí? Es muy pequeña. Pero si esa ecografía, cuando detectamos el carcinoma, que está bien, nos puede ayudar, porque usted me va a decir, sí, pero yo hago una ecografía y veo el endometrio que está aumentado, hay algo que está creciendo, lo detecto en estadios tempranos. Pero en realidad, el tiempo de aparición antes que nosotros podemos descubrir un carcinoma con la ecografía es muy pequeño. Es decir, no lo podemos detectar mucho tiempo antes, porque la mujer va a empezar con los síntomas. Entonces, no mejora el diagnóstico, porque además es un carcinoma de muy buena evolución y que lo detectamos de forma temprana. Entonces, ¿para qué queremos la ecografía si ya es una entidad la cual se manifiesta en forma temprana y es de inicio de los estadios tempranos y le podemos dar y van a tener una muy buena evolución? No sé si me comprenden. Porque tenemos que valorar todo cuando nosotros hacemos screening poblacional. Poblacional, es decir, a todas las mujeres sanas que existan, le vamos a hacer una ecografía una vez por año. Ahí intervienen también tipo costos de salud, costos en salud. Bueno, entonces, fíjense en qué pasa. En la población con un riesgo estándar, es decir,
no tienen aumento de riesgo, la ecografía no disminuye mortalidad por carcinoma de endometrio. Entonces, ¿para qué la vamos a hacer si no disminuye la mortalidad? Las pacientes con riesgo aumentado, que pueden ser las que toman tamoxifeno, como hablamos recién, obesas, hipertensas, diabéticas, no está demostrado que la ecografía sirva para detectar en forma temprana las lesiones. En el único caso serían las pacientes de muy alto riesgo y serían aquellas pacientes que tienen un síndrome de Lynch. ¿Y qué es el síndrome de Lynch? Es una alteración genética. Así que en realidad sería un carcinoma hereditario. No sé si les suena algo de Mama con Angelina Jolie. Tienen sus genes una alteración, en este caso una mutación del MLH1 y todos esos que tienen ahí, que tienen la probabilidad de aumentar un 40%. No solo carcinoma de endometrio, sino carcinoma de colon y carcinoma de ovario. Y ese es el síndrome de Lynch. Los 3 carcinomas de ovario, de endometrio y de colon. Entonces, doctor, sí. uy, perdón, sobre el screening de la eco, no entendí, no se hace porque tener una eco no quiere decir nada. No tener nada en la eco no quiere decir que no va a tener eso. No, quiere decir que la población con riesgo estándar, con riesgo aumentado, no disminuye la mortalidad del carcinoma de endometrio. O sea, puede diagnosticar temprano, pero va a tener la mortalidad. Va a tener la misma mortalidad. Ok. Cosa que no pasa en mama. Pues no es lo mismo que vos atiendas a una paciente con un estadio 3 que en un estadio 1. Sí. No ocurre lo mismo. Entonces no es necesaria la ecografía. Pero sí en el síndrome de Lynch, como les contaba, ¿qué pasa lo mismo con el síndrome de mama? El carcinoma de mama hereditario se relaciona con el carcinoma hereditario de endometrio. ¿Por qué? Porque tienen alterado un gen y eso hace que pueda producir en muchos casos un carcinoma de endometrio en el 40 al 60% de los casos. Y asociado además con un carcinoma de colon y de ovario. Por lo tanto, no existen programas de screening para la detección del cáncer de endometrio en la población general. Entonces, no se realiza la ecografía ginecológica transvaginal como screening. Como screening para detectar un carcinoma de endometrio. Y estamos hablando de la población general, es decir, que a todas las mujeres le hacemos y para encontrar carcinoma de endometrio. Si nosotros lo pedimos hacer en nuestro consultorio, María, y pedir una ecografía transvaginal de rutina, se la pedimos. Pero ahí estamos haciendo screening en el consultorio, no poblacional. ¿Me entienden la diferencia? Porque existe una diferencia. Entonces, no existe un screening poblacional. ¿Y qué tipos histológicos están en el carcinoma de endometrio o aparecen en el carcinoma de endometrio? Vamos a ver la hora, chicos, si distribuimos la clase mejor. 10:30. El adenocarcinoma endometroide, acá apareció un 9 que nos salió un carcinoma endometroide, es el 90% de los casos. Así que fíjense, otra particularidad del carcinoma de endometrio. El tipo histológico es el adenocarcinoma endometroide. Acuérdense que es fácil para acordárselo. Carcinoma o adenocarcinoma endometroide. Tiene mucha relación con el carcinoma de mama. Porque acuérdense que, no sé si recuerdan, que el carcinoma de endometrio lo gana, el carcinoma de mama, ¿cuál era el tipo histológico más frecuente? Doctor Lobulishan. ¿Quién dijo ductal? Luana. ¿Luana dijo? Sí, no, yo no. ¿Y vos sos Luana? No, me pareció porque como le había dicho Luana y vos abriste el pico. Digo, a lo mejor te pones peluca a la noche y te confundís los nombres, porque Luana es un muy lindo nombre.
Gracias. Bueno, contame, ¿te acordás del mama el carcinoma más frecuente? El ductal invasor. El ductal, el carcinoma ductal y el lobulillar, ¿te acordás? Entonces Sí, el carcinoma ductal, ¿qué porcentaje tenía, Gabriela, de porcentaje en carcinoma de mama que aparecía? ¿Cuánto? Y no sé, doctor, pero la mayoría. Era la 90%. era la mayor cantidad, el 75% o algo más. Entonces pasa parecido con el carcinoma de endometrio. Aquí es mucho más frecuente la aparición del tipo histológico como adenocarcinoma endometroide. Fácil, chicos, de acordarse, el tipo histológico más frecuente del carcinoma de endometrio es el adenocarcinoma endometroide. Hay otros, sí, hay otros, igual que el mama. Está el mucosecretante, el papilar seroso, el de células claras, el de diferenciación pavimentosa, el carcinoma escamoso. Pero el más importante, el 90% es el adenocarcinoma endometroide. Ustedes deben saber que ese es el más infrecuente y que existen otros tipos, papilar, mucosecretante, células claras, ese es bastante frecuente, que también pueden ser tipos histológicos. Y otro detalle histológico importante es el grado de diferenciación. Igual que en mama, ¿se acuerdan? G1, G2 y G3. ¿Qué es el grado de alteración que tienen las células? El patólogo ve las células y dice, esta célula está alterada, es neoplásica, pero tiene pocas alteraciones, porque el núcleo es poco hipercromático, porque se ven 1 o 2 núcleos binucleados nada más, porque la célula no es tan grande, porque no tiene un citoplasma tan grande. Sin embargo, hay otras células que comienzan con mayor anaplasia, en donde ya el núcleo es multilobulado, es mucho más grande, la deformación de la célula es mayor. Entonces, eso determina los distintos grados histológicos. Y eso nos dice el potencial de crecimiento que va a tener cada tumor. Por eso el G1 es el más leve, el G2 un intermedio, y el G3 cuando tiene una alta diferenciación neoplásica. ¿Se entiende esto? Entonces, los factores importantes histológicos es el tipo histológico, en este caso el más frecuente, el adenocarcinoma endometroide, y sus grados de diferenciación, G1, G2, G3. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que numerosos estudios confirman la importancia del grado nuclear. La sobrevida a los 5 años para los estadios 1, grados 1, 92%, 87% con grado 2 y 74% con grado 3. Es decir, que cuanto más grado histológico tienen, más alteración celular, más alteraciones en sus células, tiene un peor pronóstico. Entonces el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma endometroide y su grado histológico tiene mucha importancia porque eso nos va a dar el pronóstico y muchas veces considerar el tipo de tratamiento que le vamos a hacer a estas pacientes. Bueno, María esbozó una sonrisa que fue la primera, me parece. Y ahora, ¿qué nos va a decir con esto? Dice Gonzalo, que se sirve de su mate, como todas las mañanas que nos encontramos. Que hay carcinomas de endometrio buenos y que hay carcinomas de endometrio malos. Entonces, hacemos una diferenciación de estos dos tipos de carcinoma de endometrio. El tipo 1, que es el bueno, y el tipo 2, que es el malo. Y ustedes ya ahora, más o menos con lo que yo les conté, ya tienen idea de cuáles son los tipos buenos de carcinoma de endometrio, ¿no? Porque las que se dan posmenopáusicas tienen un mejor pronóstico. Las que son más jóvenes no lo tienen. Las que detectamos lesiones precursoras podemos tratarlos y tienen mejor pronóstico, igual que en mama. Pero las que no aparecen como lesiones precursoras tienen un peor pronóstico, guasón. Los que están relacionados con los estrógenos, igual que mama, mejor pronóstico. Los que no tienen relación con los estrógenos, peor pronóstico.
el adenocarcinoma endometrioide dijimos que tenía un muy buen pronóstico. Sin embargo, los otros tipos histológicos no tanto. El G1 tiene buen pronóstico, como dijimos, en cambio el G2 y el G3 no. Así que los de tipo 1 son de pronóstico excelente y los otros son de peor pronóstico. Con todo lo que yo les conté, si ustedes lo juntan, se van a dar cuenta que cuáles son los de peor pronóstico y los de mejor pronóstico. ¿Y qué pasa con la diseminación neoplásica? ¿Para dónde van estos carcinomas? ¿Cómo desarrollan? Y se diseminan por tres vías. La extensión tumoral, la vía linfática y la vía hemática. Gabriela, contame cómo se desarrollaba el carcinoma de mama. Me acuerdo que empezaba en el ducto, como dijiste. Sí, entonces primero, ¿cómo desarrolla? ¿En dónde crece primero? En la mama, sí, ¿no es cierto? Sí, Entonces aparece chiquito y se va expandiendo, ¿no es cierto? Claro, entonces el primer crecimiento se da en expansión, aumenta su volumen. ¿Y después para dónde va, Gabriela? Después sobrepasar la membrana nasal. Sí, ¿y a dónde va después de la mama? Para la axila, ¿no? A la axila, entonces produce sus metástasis, ¿por qué vía? Linfática, porque va a los ganglios linfáticos. ¿Y después a dónde va? Después se va por la vía hemática. La vía hemática va a sangre. ¿Y cuáles eran las metástasis más frecuentes, Magdalena? Del carcinoma de mama. Pulmón. Sí. Pulmón. ¿Qué más? Otro órgano que recibe mucha sangre. Hígado. 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 ¿Y la otra, que es la más frecuente? El cerebro. Huesos. Hueso y después cerebro. ¿Les gusta el cerebro como metástasis del carcinoma de mama? Es bastante frecuente, pero primero viene hueso, después hígado y pulmón, y después cerebro. Ok. Aquí, fíjate, Gabriela, ¿qué pasa en el carcinoma de endometrio? Primero es la extensión tumoral. ¿Dónde va a crecer? Adentro del útero. Igual que en mama, crece adentro de la mama, ¿sí? Después va por vía linfática. ¿A dónde va? En la pared anterior a los ganglios inguinales, en la pared inferior a los ganglios ilíacos del abdomen, ¿no? Ganglios ilíacos de la pelvis, y cuando se van más arriba, a los lumboórticos. ¿Está claro eso? Y después por vía hemática, es igual que mama. Pulmón, hígado, y en vez de hueso va a vagina, metastatiza vagina. Es lo mismo que mama, chicos, porque en realidad todos los carcinomas ductales, ¿sí? Todos los carcinomas de tipo ductal que aparecen en los ductos, diseminan de la misma manera, porque en realidad tienen toda la misma esencia neoplásica. Crecen en su lugar primero, después van al torrente linfático y después entran en la vía hemática. Doctor, ¿Sí? ¿no hay diseminación para los huesos también? ¿Para dónde? Los huesos. Para los huesos no es frecuente en el carcinoma de endometrio. No. El de mama sí, en el endometrio no. Igualmente ustedes recuerden que lo que estamos hablando de diseminación hemática es el lugar en donde más frecuente hacen sus metástasis, ¿sabes? Rafaela, es el lugar donde más frecuente hace la metástasis. ¿El carcinoma de mama puede dar una metástasis en retina? Y sí,
son muy pocos casos. Nosotros tuvimos una metástasis de carcinoma de mama en retina. Es decir, que en realidad pueden metastizar en cualquier lado del organismo, pero son excepcionales. Los más frecuentes son los que yo les estoy contando. Entonces, es una entidad que se da en pacientes posmenopáusicas, que se presenta frecuentemente, en algunos casos detrás del carcinoma de mama, que tiene un diagnóstico temprano, porque recuerden que la mayoría de los diagnósticos los hacemos en estadio 1, que tienen una buena evolución, por sobre todo los que son carcinomas endometrioides, son los buenos, ¿no? El Batman de los endometrios, que tienen una estimulación estrogénica crónica como los de mama, que las hiperplasias atípicas, recuerden, son lesiones precursoras, y como son lesiones precursoras, nosotros las podemos detectar y podemos hacer prevención tratando las hiperplasias ductales atípicas. No existe un screening poblacional para ellos. A toda la población de mujeres sanas no se le hace ningún estudio para detectarlo de forma temprana. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma endometroide, acuérdense en endometrio, endometroide. El grado histológico es importante, el G1, el G2 y el G3, porque nos va a marcar el pronóstico, y que hay carcinomas de endometrio buenos y carcinomas de endometrio malos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Metrorragia, mayor de 60 años, hipertensión arterial, obesidad y diabetes. ¿Sabes, Camila, que es bastante, no sé por qué te digo Carla, Camila, es bastante frecuente que viene una mujer a tu consultorio, vos la ves gordita, le decís, le haces el interrogatorio, hipertensa, sí, diabética, sí, la ves gordita, es posmenopáusica, pues una mujer mayor de 50 años, y vos le preguntás, ¿qué le pasa, señora? Y empecé a tener un sangrado. ¿Cuánto hace que no menstrua? 5 años. Atención. Ahí hay un potencial carcinoma de endometrio que tenemos que descartar. Entonces, hipertensión, diabetes, obesidad, que nos consulta por una metrorragia. Atención, porque esto puede ser un carcinoma de endometrio. Esto es muy frecuente, chicas. Es muy frecuente, chicas. Posmenopáusica, mayor de 60 años, hipertensión, obesidad y diabetes, con el signo de metrorragia, carcinoma de endometrio. La metrorragia en el 90% de los carcinomas se presenta. De nuevo, el diagnóstico es fundamental, que la paciente tenga un sangrado menstrual para pensar en un carcinoma de endometrio. 90% otros signos. Es muy característico el carcinoma de endometrio. Tiene signos muy prevalentes. La metrorragia es uno de ellos. ¿Puede tener flujo? Sí. ¿Puede haber una piometra que es pus dentro de la cavidad endometrial? Sí. ¿Puede tener dolor? Pero en los estadios avanzados. ¿Qué va a tener dolor si tiene 2 centímetros de un tumorcito adentro del útero? Eso no le puede doler. ¿Y qué le hacemos a esta paciente? Le hacemos un examen pélvico que incluye la palpación de los ganglios inguinales, PAP y colposcopía y una ecografía transvaginal. Y acá sí, en esta paciente, Gabriela, que nos viene al consultorio, ¿cómo nos viene esta paciente? A ver, contame. Metrorragia. Metrorragia. Que puede tener como hipertensión, diabetes. Obesidad. Obesidad mayor de 60 años. Obesidad, hipertensión, diabetes más metrorragia.
Viene una paciente a nuestro consultorio y nos dice, doctor, empezó a sangrar. Bueno, ¿cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? No importa. Tuvo un sangrado. Fueron 2 o 3 días, poca cantidad. No importa, sangró la paciente. De algún lado sangró. Ah, fue mucha cantidad, doctor. Sí, no importa, está bien. Poca, mucha, es una metrorragia de la posmenopausia. ¿Y ahí qué le hacemos entonces, Viviana? A esa paciente con esta metrorragia de la posmenopausia, gordita, diabética, hipertensa. Hacemos palpación, el Sí. examen pélvico, Sí. bueno, el PAP, la colpo y una eco. Y una vaginal. eco. Está bien. Es probable que vos en el examen ginecológico no encuentres nada. Y el Papa Nicolau y la ecografía y la colposcopía, ¿cómo te va a dar? Con la hiperplasia. No. ¿Puede darme? No. Ah, no, negativo. El PAP y la colpo, nada, ¿no? Nada. No, el PAP y la colpo no te va a dar. Pero la ecografía sí. La ecografía transvaginal es el método complementario que nos puede dar una presunción clínica. Ustedes recuerden que en las menopáusicas o en las posmenopáusicas el grosor endometrial es mayor a 5 o 6 milímetros. Es decir, que el endometrio de la menopáusica está atrófico. ¿No? ¿Por qué, Viviana, va a estar atrófico? Porque ya no se degrada más. ¿Y por qué? No tiene, no sé. ¿Qué es lo que hace crecer al endometrio? Sí, no tiene estimulación estrogénica. Claro, entonces la menopáusica ya sus ovarios no funcionan más, la producción de estrógenos es muy poca, entonces no estimula el endometrio y te queda un endometrio finito. ¿Entendés, Rafaela? Porque tiene poca estimulación de endometrio. El grosor entonces no pasa de los 5 a 6 milímetros. También la ecografía nos puede dar que hay una región heterogénea. Es decir, está todo más o menos de 4, 5, 6 milímetros y hay una región que tiene 12 o 15 milímetros. Entonces ahí cuidado también, porque en ese lugar puede estar el carcinoma de endometrio. ¿Sí? Presencia de señal vascular intratumoral al Doppler. Hay una señal vascular y el bajo índice de resistencia. En los vasos de neoformación entre el 91 y el 99%. ¿Seguimos? Sí, no. ¿Qué es el bajo índice de resistencia, María? ¿Cómo? ¿Qué es el bajo índice de resistencia? No sé en qué contexto, no sé. ¿Rafaela? ¿Podría ser el tratamiento? ¿José Luis? ¿Gonzalo? ¿Y por qué? El razonamiento que hace Gonzalo es muy bueno. Pero les quiero comentar algo. Yo les estoy dando las cosas fundamentales. Hay muchísimo más de carcinoma de endometrio. Hay tratados. Si ustedes hay algo que no entienden, hay algo que este tipo que me dice con bajo índice, ¿qué es el índice de resistencia? Pregúntenmelo, chicos. Porque así comprenden toda la clase. Porque aquí el tema es que ustedes lo comprendan, no que lo estudien o que lo memoricen. Es que lo comprendan, que vayan empezando a razonar. A mí me costó mucho, después de muchos años lo estoy haciendo. No van a pensar ustedes que yo era estudiante y razonaba así como razono ahora. Lo que yo trato de hacer es hacerles pensar a ustedes, porque muchas cosas se relacionan unas con otras y son muy parecidas en medicina. Cállate que ahora estoy hablando. Cállate que ahora estoy hablando. Ahora cállate la boca. Cállate la boca. El índice de resistencia, chicos,
cuando hacen la ecografía, ¿vieron? Y le ponen el Doppler, es para ver la vascularización que tiene ese tumor que encontramos. Si es un quiste, ¿va a tener vascularización? No. Así que cuando choca la sangre con el quiste, ¿qué índice de proliferación tiene? ¿Qué índice de resistencia tiene? Alto. Claro. Y si es un mioma, mediano, porque tiene vasos, no va a ser como un quiste, ¿no? O si es un fibroadenoma en la mama, no va a ser como un quiste, va a tener un índice de resistencia, pero intermedio. Pero si es un carcinoma, ¿qué pasa en los carcinomas? Neoformación, Camila. ¿Viste? Se forman un montón de vasos, muchísimos más vasos. Entonces, ¿qué hace la sangre por ahí cuando llega? Pasa rapidísimo, porque hay un montón de vasos en neoformación. Entonces hay un bajo índice de resistencia. La resistencia que le opone al flujo sanguíneo es baja, circula rápidamente, por eso es un bajo índice de resistencia. Esto pasa en todos los tumores, no es acá en endometrio nada más. El concepto de la resistencia en ecografía es este que yo les estoy contando. Entonces, la ecografía transvaginal es lo que inicialmente nos va a dar la presunción clínica de un carcinoma. Si encontramos un grosor del endometrio mayor de 5 o 6 milímetros, si hay una zona heterogénea en el endometrio, si tenemos una señal vascular, es decir, que se mete sangre dentro de esa estructura tumoral, no es un quiste, y el índice de resistencia es bajo. Justamente por los vasos de neoformación. ¿En la menopáusica? Claro, obvio, en la menopáusica menos de 5 o 6. No crece más, porque como hablábamos recién, Gonzalo, no hay estimulación estrogénica. Entonces, claro, ahí va aumentando y creciendo de acuerdo al ciclo. Si le haces al postmenstrual inmediato, va a tener 6, 7 milímetros, y premenstrual va a tener 22, 20, 18. Entonces, siempre en una metrorragia de la posmenopausia hay que hacer una biopsia de endometrio. Porque toda mujer, Camila, gordita, hipertensa, diabética, que nos consulta por metrorragia, es un potencial carcinoma de endometrio. Entonces, siempre debemos hacerle una biopsia de endometrio. ¿Qué tipo de biopsia? La que se les ocurra, la que puedan con los métodos diagnósticos que tengan. ¿Sí? O lo hacen por un raspado instrumental en quirófano con la legra, ¿viste, Rafaela? La legrás a la paciente y sacás material del endometrio. Si tenés la posibilidad de una histeroscopía, lo haces por una histeroscopía, metés la camarita, ¿saben lo que es la histeroscopía, no? Se pone una camarita dentro del útero, se mira, ves dónde está la lesión y le haces una biopsia dirigida, o la estás viendo la lesión y sacás por histeroscopía una biopsia. Pero si no tenés otros métodos, en el consultorio hay pequeñas legras muy chiquitas que en el consultorio, si es una mujer en donde vos podés dilatar el orificio interno, ponés esa legra chiquita y le haces una biopsia dentro en tu consultorio. ¿No es lo ideal? No es lo ideal porque la paciente está despierta, la legra es chiquita, el material que sacaste es poco. Pero también puedes hacer una biopsia en tu consultorio si no tenés otros métodos. Entonces, siempre en una metrorragia de la posmenopausia debemos hacer una biopsia de endometrio. ¿Por qué método? Un raspado biopsia fraccionado, una aspiración, una histeroscopía, como se les ocurra. Hay una biopsia de endometrio, que es la que yo le contaba, que es en el endometrio. Justamente lo que colocamos es una pequeña cánula, y esa cánula hacemos una resección, vamos al fondo y sacamos material, porque tiene un pequeño acanalado que raspa un poquito el endometrio y saca células de endometrio. Eso es todo. Algunas imágenes
histeroscópicas de un endometrio normal, un endometrio de la posmenopausia. Fíjese que este es coloradito, rojo, en la mujer que tiene actividad sexual, y aquí tenemos en las mujeres menopáusicas un endometrio atrófico. Hay un pólipo que podemos ver en el endometrio, que se ve, una saliencia, pero es de textura normal, ve que tienen las características normales. Esto rojo es cuadro de atrofia de endometrial, porque se atrofia y se pone colorado, seco. Ya hay una hiperplasia con los vasos, ustedes ven como hay una vascularización aumentada en el endometrio, así puede verse la hiperplasia en la histeroscopía, hasta que ya ven lesiones del endometrio, donde ya está muy aumentado, hay lesiones groseras realmente, con proliferación polipoidea del endometrio, con otras alteraciones groseras en la cavidad endometrial, otras alteraciones groseras de la cavidad endometrial. En este caso, que ya tenemos hecho una ecografía y sospechamos el carcinoma de endometrio, vamos a hacerle una biopsia, como dijimos. Y si sospechamos o confirmamos un carcinoma de endometrio, el estudio que debemos pedirle como complemento es la resonancia nuclear magnética. Porque la resonancia nos va a decir o nos va a ayudar a estadificar a la paciente antes que la operemos. María es la paciente gordita, obesa, con hipertensión, con diabetes, que nos dice: doctor, empecé con un sangrado, tengo una metrorragia, tiene 52 años. Nosotros le hicimos un raspado y le encontramos como diagnóstico un carcinoma. ¿De qué tipo, María? ¿Te acordás? ¿El más frecuente? Endometrioide. Endometrioide, un carcinoma endometrioide, lo más frecuente. Bien, ahí es donde le pedimos la resonancia. Porque ahí nos va a permitir ver los ganglios lumboaórticos, pelvianos, inguinales, nos va a permitir cuánto de grande es el carcinoma, si invadió el cuello o no, es decir, nos va a dar la posibilidad de hacer una estadificación preoperatoria. Como en mama. ¿Se acuerdan ustedes qué le pedíamos en mama para un nódulo de mama sospechoso, Camila? Después de la biopsia. No, vos estás en el consultorio, le encontraste un nódulo de mama sospechoso. ¿Qué le pedís? No me acuerdo, doctor. ¿Podría ser la biopsia? Sí, eso que... La A biopsia. ver, María, viene una paciente a tu consultorio, me estoy enojando. Una mamografía. Viene una, Podría ser una mamografía. Sí, una mamografía y una ecografía. Viene a tu consultorio, le encontraste un nódulo de mama, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir una mamografía y una ecografía? Sí. Ok. En el carcinoma de endometrio, si nosotros le hacemos una ecografía y le hacemos una biopsia y detectamos que tenemos un carcinoma de endometrio, vamos a pedirle una resonancia nuclear magnética. En mama, ¿sí? Antes de hacer el diagnóstico por punción, y esa era mi pregunta. A ver, Leonel, ¿nosotros no clasificábamos a la paciente con el TNM? Sí, ¿no? Sí. Y si tenía un tumor de 2,5 centímetros con una axila positiva, ¿qué TNM es? 2 o 3. TNM. Ah, TNM. Leonel. T1, N2, M0. Yo la última clase los voy a matar. No, pero T2. T2, N1, N1, M0. T2, N1, M0. ¿Qué estadio? Estadio 2, 1, 2. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En ese estadio, lo clasificamos antes de operarlo, ¿no es cierto? Pero la clasificación definitiva, recuerden que es la postoperatoria, ¿se acuerdan? Que ahí vamos a tener todos los datos histológicos.
Pues nosotros podemos pensar que la axila es positiva y le ponemos un N1 y después el diagnóstico nos da que es negativa y ahí ya pasa a ser N0. Así que tenemos una clasificación preoperatoria y una clasificación posoperatoria. Lo mismo pasa con el carcinoma de endometrio. ¿Cómo vamos? Lo mismo pasa con el carcinoma de endometrio. Preoperatoriamente podemos hacer una clasificación. La resonancia nos ayuda para clasificarla antes de la cirugía, pero la real clasificación es igual que en el carcinoma de mama. Va a ser después que la operamos, Gonzalo, que nos va a dar la clasificación definitiva. ¿Qué nos ayuda la resonancia? La eventualidad de hacer una linfadenectomía, es decir, si tenemos que sacarle los ganglios en la cirugía, porque cuando la resonancia nos dice que hay ganglios que pueden estar afectados, tenemos que hacerle la linfadenectomía. Cuando el carcinoma de endometrio no está en el cuerpo, sino que ya se fue al cuello, cuando invade el miometrio, o para planear un tratamiento en las mujeres jóvenes con deseos de fertilidad. Es decir, que la resonancia nos dice cómo están los ganglios, si hay una invasión cervical, si hay una invasión del miometrio, o cuál es la invasión del miometrio, y para la fertilidad conservable a las mujeres jóvenes. Y ya tenemos una paciente y ya tenemos diagnóstico, Camila, ¿sí? Ya tenemos diagnóstico de carcinoma de endometrio, ya lo sabemos. Entonces sabemos cuál es la conducta, cuál es, Leonel, para el carcinoma de endometrio, operarla, ¿no? Sacarle el carcinoma. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un prequirúrgico, una radiografía de tórax, interconsulta si es necesario, la resonancia, como yo le dije, que es muy importante para clasificarla preoperatoriamente, y una TAC de rutina no es necesaria. Se la piden a todos los carcinomas endometriales, yo no sé para qué. Entonces, el prequirúrgico, radiografía de tórax, un análisis de sangre, la evaluación cardiológica, alguna interconsulta si es necesario y la resonancia. Y hasta ahí se acabó. Y la vamos a operar. Qué reiterativo que soy, chicos, ¿no? Pero si encuentran una mujer obesa, hipertensa, diabética, con metrorragia, con sangrado menstrual, debemos pensar en un carcinoma de endometrio. Le hacemos un examen pelviano, el PAP y la colposcopía, porque recuerden que el carcinoma de endometrio está en el cuerpo, ¿no? Del útero, pero se puede ir al cuello, Leonel. Entonces vos ahí podés hacer un papanicolao, una colposcopía y detectar células del carcinoma endometrio, ¿entendés? Siempre entonces le hacemos una biopsia de endometrio y si esa biopsia de endometrio nos da positiva, antes de la cirugía, debemos de pedir una resonancia porque nos va a indicar pautas para la realización del tratamiento. Y además nos va a ayudar para hacer una clasificación preoperatoria. Sí, está bien. Es citológico. Sí. Sí. Claro, ahí la ecografía te va a servir. Ahora, ojo, porque el citólogo te puede diferenciar, porque el de cuello es un carcinoma epidermoide y el otro es un carcinoma endoglandular. Entonces, hay una diferencia histológica entre uno y otro. A veces no se definen, pero a veces dice, tengo la sospecha que es un carcinoma endometrio. Vos no te olvides que el Papa Nicolau también lo haces con un cepillado. Viste que haces un cepillado endocervical, María, pones un cepillito y aparte de la espátula de aire, lo sacás con el cepillito, con una escobilla. Ahí podés encontrar el carcinoma de endometrio. Y el patólogo te lo va a poder diferenciar, o por lo menos hacer presumir. A veces existen dudas serias entre si es un carcinoma de cuello y un carcinoma de endometrio. Sí, en la práctica diaria tenemos dudas a veces, pero por lo general son resueltas. ¿Hacemos 2 minutos, chicos, y seguimos? Sí, doctor. Camila dijo así, tiene ganas de ir al baño, tiene ganas de hacer rápido, Camila, o tomarse un café, o despejarse un poco. Porque si no yo la mato a Camila cuando le pregunto cosas de mama que vimos el otro día y no me la sabe decir,
La mato, ¿eh? Chicos, 2 minutos, dale, y tomamos un cafecito o algo y nos vemos en 2 minutos. Dale, doctor, gracias.